Hola, amigos de Punto de Solución. Es para nosotros un gusto estar esta noche con ustedes para conversar y discutir algunos aspectos en relación a la enfermedad del COVID-19 y su repercusión a nivel ocular. Quien habla es el doctor Manuel Pérez Martino. Soy médico oftalmólogo con más de 25 años de experiencia en la práctica clínica, en cirugía ocular e investigación. Y actualmente soy profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradezco a Punto y Solución el espacio que nos están brindando para los especialistas poder exponer nuestros puntos de vista y poder llegar, en algunos de los casos, cuando es posible, a algunas soluciones. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Juan Changlao. Él me va a acompañar en esta exposición. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Juan tiene mucha experiencia en los pacientes con COVID y además me une él una gran amistad de largos años. Compartimos aulas durante los estudios de pregrado en Aulas y pregrado y máster. sufrimientos, Manolito. Aulas y Sí, la Universidad sufrimientos. Peruana Cayetano Heredia hace unos cuantos añitos nada más. Juanchi es un excelente profesional, un mejor amigo, oftalmólogo, hizo su especialidad en neurooftalmología en la Universidad de Michigan y actualmente es consultor de la especialidad de neurooftalmología en diversas clínicas de la capital. Eh, yo creo que con esta breve introducción podemos dar paso a la presentación propiamente dicha. Para hacer un poco más ameno el tema y no aburrirlos tanto, vamos a comenzar con unas generalidades en cuanto al virus, a conversar un poco sobre la enfermedad, hablar un poquito del compromiso ocular que este puede presentar y luego el doctor Lau, Juan Chang Lau, va a presentar aspectos relacionados a pruebas de laboratorio, medidas preventivas, que son muy importantes a tener en cuenta. Eh, este virus nos agarró de sorpresa, es un virus nuevo, poco se conocía sobre el compromiso ocular que comprometía, pero cada vez se está conociendo un poco más y estamos teniendo un poco más de experiencia. Entonces, no solamente son los pulmones, los riñones, el tracto gastrointestinal que se compromete con la enfermedad, sino que también el tejido ocular se ha visto o se afecta con este proceso, con este virus, que es el virus del SARS coronavirus 2, como se le conoce, que es el responsable de esta enfermedad, que es la enfermedad del coronavirus 2019. De ahí vienen las siglas de COVID-19. Las manifestaciones oculares se pueden presentar desde los primeros días, inclusive de la infección, y es más, puede ser, el paciente puede debutar con la enfermedad, con una enfermedad ocular, y es el debut de su enfermedad por COVID. Eh, Se puede propagar, el COVID se puede propagar a través de los ojos, al igual que la boca y la nariz. Por eso ya lo dijo la OMS como sus medidas preventivas, hay que proteger no solamente con la mascarilla, nariz y boca, sino también con lentes protectores, la zona ocular, sobre todo si tenemos contactos sospechosos. Ya para esto se han establecido una serie de protocolos de protección y de prevención que el doctor Chang va a explicar posteriormente. Estos coronavirus no son nuevos, en general los coronavirus ya se conocen desde hace algún tiempo, pueden afectar a animales como las aves, los mamíferos, y estos mamíferos pueden ser desde animales domésticos como el perro, el gato, hasta grandes mamíferos como inclusive las ballenas. Lo curioso es de que en las últimas casi 2 décadas, este tercer coronavirus que ha aparecido, que es el responsable de esta enfermedad del COVID, ha cambiado el mundo en 100 días. Haciendo un poquito de historia, en el 2002 tuvimos la epidemia ocasionada por el SARS coronavirus 1 en Guangdong, China, que nos dejó pues una tasa de 8.000 infectados y 774 muertos y abarcó más o menos unos 30 países.
En el 2012 hubo un brote de un nuevo coronavirus, que era el virus que generaba una enfermedad que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio. Sus siglas en inglés es MERS, coronavirus, y esto comenzó en Arabia Saudita en el 2012, como les dije. Comprometió 27 países y hubo aproximadamente un número de 800 muertos en general. Es ahora, en el diciembre del 2019, cuando aparece este nuevo virus, que es el SARS coronavirus 2, con esta enfermedad del COVID-19, en la ciudad, Hubei, en la ciudad de Wuhan, ¿no? Provincia de Hubei, en China. Y casualmente, fíjense, fue un oftalmólogo, el doctor Li Wenlian, el que lo advirtió. Él era un especialista en glaucoma y tuvo la mala suerte de ser contagiado y finalmente pues tuvo un deceso por la enfermedad. Eso fue en diciembre del 2019. En enero, fines de enero del 2020, la OMS declara la enfermedad como pandemia y ahí es donde emite pues una serie de recomendaciones de prevención, etcétera, y entre esas recomendaciones incluye ya el uso de lentes de protección para evitar contagios. Y si bien es cierto, la evidencia de transmisión ocular no ha sido del todo bien estudiada, sí ha podido serlo en algunos modelos animales, como en ratones, como en gatos, y sí se sugiere a través de estos modelos animales que el coronavirus eh, ser, podría transferirse a partir de tejidos o de secreciones oculares. Actualmente tenemos evidencia del aislamiento, y eso Juan lo va a explicar después, de presencia del virus a nivel de las secreciones o de la conjuntiva a nivel ocular. Grosso modo, podríamos hablar un poquito de la biología del virus y voy a decir algunos aspectos que son importantes a considerar porque tienen que ver también con asuntos de tratamiento y de prevención. Este es un virus muy peculiar, es un virus que tiene una envoltura, que tiene una cadena simple de un ácido ribonucleico, el ARN, y en su membrana, que lo envuelve, en la envoltura que lo envuelve, hay una serie de proteínas que le van a transferir una serie de propiedades, características que van a hacer que este virus pues sea muy transmisible y que inclusive pueda transmitirse a través de animales, ¿no? Que es lo que llamamos zoonosis en medicina. Eh, no voy a hablar del detalle de las proteínas, porque creo que en todo caso, si hay alguna inquietud, la podemos responder a nivel de las preguntas, pero les diría pues que hay unas proteínas que se encargan de la recepción a nivel de las células del huésped que le llamamos, hay otras que se encargan del tema de la envoltura, y en general eso es importante también conocerlo porque eh, una de las medidas que se sugieren es el lavado exhaustivo de las manos, porque el jabón entraría a nivel de estas envolturas que hay y esas micelas que se forman podrían destruir y podrían hacer más vulnerable el virus. En cuanto a la clasificación de estos coronavirus, como les dije, son virus que tienen una cadena de ARN. Son 4 géneros importantes que pueden afectar a los humanos, pero el más importante es el beta, el género beta, porque a nivel de este se encuentran los 3 virus o los 3 coronavirus que generan problemas más serios a nivel humano. Están el virus del SARS coronavirus 1, el del MERS y el SARS coronavirus 2, que es el último que estamos teniendo ahora en esta pandemia. Si hablamos de infecciones en general a nivel ocular, hay varias vías de transmisión, ¿no? Están descritas y nosotros los oftalmólogos y los médicos lo conocemos muy bien. Desde la vía transplacentaria, cuando se adquieren las infecciones de la madre al feto, el contacto directo a nivel del canal del parto, es donde se encuentran, por ejemplo, las conjuntivitis neonatales, o otra de las vías es la exposición, por ejemplo, de material contaminado, o cuando uno se lleva los dedos contaminados a los ojos, en las partículas del aire, o por contacto sexual.
La vía hematógena también es una vía importante a considerar en el tema de las infecciones, o puede haber extensión de la enfermedad, por ejemplo, de anexos que están próximos al ojo, como por ejemplo los senos paranasales o las vías respiratorias altas, eh, o a través de los conductos nasolagrimales por vía ascendente hacia a nivel ocular. Entonces, les digo esto porque el coronavirus comparte, como vamos a ver después, algunas de estas vías de transmisión y que explicarían por qué hay este compromiso ocular. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no todas las personas se infectan? ¿No? Yo puedo estar expuesto al virus y sin embargo no hago enfermedad y la persona que tengo al lado, que estuvo en las mismas circunstancias que yo, sí se infectó e hizo la enfermedad. Y eso depende mucho, para hacerlo de una manera didáctica, de dos aspectos. Aspectos relacionados al virus en sí y aspectos relacionados al huésped, que le llamamos, ¿no? A la persona que se afecta, que se enferma. A nivel de aspectos del virus, pues tenemos ahí la famosa carga viral, ¿no? La cantidad de virus que hay, la dosis, el tropismo del virus, ¿no? Hacia qué tejido es el que más infecta, ya sea el tejido pulmonar, que es el más frecuentemente afectado, a nivel ocular, renal, cardíaco, etcétera. El sistema inmune, qué mecanismos tiene para evadir el sistema inmune este virus, ¿no? Con las mutaciones, etcétera. O cómo es su cinética de replicación. Hay algunos fármacos que están actuando a nivel de la replicación y evitan que el virus se siga reproduciendo. Y algunos factores importantes en relación al huésped, como por ejemplo la edad, ¿no? Hemos visto que este virus afecta mucho a las personas de edad avanzada o a algunos pacientes que tienen ciertas comorbilidades, enfermedades asociadas, como hipertensión, como diabetes. La obesidad es otro de los factores de riesgo. La inmunidad que tiene el paciente en ese momento también es muy importante y se están discutiendo actualmente algunos aspectos genéticos también. Por ahí deben haber oído hablar de que algunos pacientes con determinado grupo de sangre son más o menos proclives a hacer la infección. No se conocen a ciencia cierta cuáles son los mecanismos patogénicos que desarrollan enfermedad en este virus, coronavirus 2. Sin embargo, de los 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos, ya hemos dicho que 5 de ellos se encuentran a nivel de los género beta. De estos 7, 4 de ellos producen enfermedad respiratoria del tracto superior autolimitada. O sea, al paciente le da una especie de resfrío común que se autolimita y no hay ninguna secuela. Sin embargo, hay estos 3 últimos que hemos mencionado, que fueron los que han ocasionado las últimas 3 epidemias en estos últimos 20 años, son los que pueden causar daño severo. Entonces, eso es importante. ¿Cómo puedo transmitir el virus? Y eso después Juan lo va a reforzar con el tema de las medidas de prevención. Cuando un paciente infectado con presencia de virus exhala, habla, tose, estornuda, emite una serie de microgotas a nivel del aire, del ambiente, y esto llega por contacto directo a nivel de boca, nariz y ojos y puede producir la enfermedad. Pero también hay un contacto de tipo directo. Personas que cogen ciertos objetos que han sido expuestos a estas microgotas, a eventos contaminados, y se llevan las manos a los ojos, a la boca, a la nariz, y eso también puede producir la enfermedad. Entonces hay que considerar estas dos vías importantes. A nivel de ya celular, sabemos que estos virus llegan a la célula del huésped por unos receptores. En las células del huésped existen unos receptores en la superficie, en la membrana de las células. En este caso, bueno, son las células de la enzima convertidora de la angiotensina 2, muy específicas para este virus. Y se ha determinado que a nivel ocular existen estos receptores tanto a nivel del humor acuoso y a nivel de la retina. A la fecha no se conoce bien el tema de los receptores a nivel corneal o conjuntival. Sin embargo, sí es bien sabido por los oftalmólogos que existen estos receptores
a nivel de retina y de humor acuoso. Y esta enzima juega, estos receptores juegan un rol muy importante en algunas enfermedades oculares, como por ejemplo el glaucoma. Pues bien, hablando un poco ya del compromiso ocular propiamente dicho. El virus puede afectar el ojo en diferentes estructuras, desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. La manifestación más común reportada es la conjuntivitis, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero se han descrito también compromisos corneales, hay descrito por la literatura canadiense un caso de compromiso por queratoconjuntivitis, compromiso de la córnea y la conjuntiva. A nivel de modelos animales hay compromiso de la uvea, o sea, capas más posteriores. Pero a nivel posterior hay descritos la escuela paulista de Brasil, ha descrito compromiso retinal con presencia de microhemorragias y de infartos retinales en la parte posterior. Cuando se le hace la prueba de tomografía y coherencia óptica, se está viendo que hay compromiso a nivel de células ganglionares, lo cual hace sospechar de que esto podría ser una vía de ingreso al sistema nervioso central. Todavía, como le digo, estamos ante una enfermedad nueva y hay una serie de cosas que se están en el camino recién aprendiendo. La evidencia que tenemos a la fecha en humanos, ya los coronavirus tenían presencia de conjuntivitis, como lo demostró el coronavirus NL63, descrito en el 2004, un paciente que presentó conjuntivitis y bronquiolitis. En ese mismo año se determinó la presencia del SARS coronavirus 1 a nivel de lágrimas mediante las pruebas de PCR. Con esta epidemia, con este nuevo virus, ya tenemos reportes de aislamiento de virus y de tanto a nivel de la lágrima como de la secreción conjuntival. Y hay reportes muy bien establecidos. Sin ir muy lejos, la semana pasada determinamos en uno de los pacientes afectados, que debutó inclusive con conjuntivitis en la ciudad de Chanchamayo, en la Sierra Central acá del Perú, presencia, hemos determinado PCR positivo en un hisopado conjuntival que le realizaron al paciente. Entonces sería el primer caso, está ya en vías de reporte de compromiso del virus a nivel de secreción conjuntival. Ahora, la pregunta es cómo llegó este virus a la lágrima, ¿no? Y bueno, hemos dicho ya hace un rato cuáles podrían haber sido los mecanismos. Uno de ellos es la inoculación directa del virus por las microgotas que están en el ambiente. Una segunda hipótesis sería por la migración desde el tracto respiratorio alto a nivel del conducto nasolagrimal, ¿no? Y que por vía ascendente puede comprometer también la superficie ocular. O se puede postular también una infección hematógena del virus hacia la glándula lagrimal principal y de esta afectar la lágrima. Ahora, es cierto también que cuando se hacen los estudios de larga data, el compromiso ocular es variable. Hay una data de la, de la literatura de los chinos de la última epidemia, donde de 1.100 casos evaluados, solamente menos del 1% presentó compromiso ocular, versus otro que presenta 38 casos muy bien estudiados, donde 12 pacientes presentaron el compromiso ocular y característicamente de esos 12, 6 hicieron estadios muy críticos de la enfermedad. Entonces, los reportes son variables en cuanto al compromiso. ¿Por qué no saldrían más exámenes positivos? Y en eso Juan va a explayarse posteriormente. Probablemente porque no se tomaron bien las muestras o quizás los exámenes que tenemos no son lo suficientemente sensibles para poder determinar pequeñas cantidades de virus a ese nivel. A nivel clínico, nosotros como oftalmólogos tenemos que diferenciar los pacientes que nos vienen con compromiso ocular, porque podemos tener un paciente que nos viene a la consulta con el ojo rojo, que para nosotros es todo un conjunto de síntomas y signos, le llamamos síndrome de ojo rojo, y ahí tenemos que determinar cuál podría ser la causa.
Dentro de las causas de ojos rojos son muchas, quizás la más frecuente sea unas conjuntivitis agudas, ¿no? Y los virus generalmente son los más predominantes en este problema. Eh, Dentro de estos, los virus, los adenovirus, son los causantes de hasta un 90% de estos casos de conjuntivitis aguda. Pero ahora, en pandemia, tenemos el diagnóstico diferencial, ¿es adenovirus o es COVID? Entonces ahí tenemos que hacer una buena historia, hacer la indagación de contactos positivos o algunos otros signos que presenten los pacientes para poder discernir si es una u es otra de las causas. Clínicamente, las características de este tipo de conjuntivitis es una conjuntivitis folicular, es una conjuntivitis propia de los virus, en la cual vamos a ver pues como si hubiera un empedrado en la zona conjuntival que está pegada al párpado posterior, la conjuntiva tarsal se llama, y eso en el examen de rutina lo podemos determinar, y ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Pero también nos puede llegar un paciente, por ejemplo, que viene con alergia, y este paciente va a tener un ojo rojo también, pero las características clínicas son diferentes. Mientras que en uno, por ejemplo, vamos a encontrar folículos, compromisos virales, en el otro generalmente vamos a encontrar el compromiso de papilas, que es otra característica que podemos determinar en el examen. Siempre hacer una buena historia, siempre hacer un buen examen para poder determinar un adecuado diagnóstico. Pues bien, solamente para remarcar que no podemos perder de vista nuestros pacientes crónicos, por favor. Ya en alguna charla lo hemos dicho, ahora estamos viendo la curva exponencial que están presentando estos casos y estos pacientes con COVID, pero estamos dejando un poquito de lado nuestros pacientes crónicos, con enfermedades crónicas como diabetes, como pacientes con hipertensión, que también tienen compromiso ocular, con degeneraciones de mácula, con glaucoma, y no se les está dando el tratamiento adecuado, o se está dejando de verlos porque los mismos pacientes no están acudiendo a consulta por miedo a ser contagiados. Entonces eso es algo que hay que considerar, porque eso también puede generar un problema de salud pública. Muy bien, yo creo que hasta aquí ya los he cansado bastante. Voy a dejar la palabra al doctor Juan Changlao para que siga con la ponencia que les hemos preparado. Juan, Gracias, por Manolo. favor. Gracias, Manolo. Bueno, Manolo, creo que has hecho una muy amplia y extensa revisión sobre el escenario de COVID. Yo me quedaría un poquito con varias de las cosas importantes que dijo Manolo, de que este COVID, este virus, ya lo encontramos en las lágrimas. Está reportado, como bien dice Manolo, la presencia de este virus en la secreción lagrimal, al punto tal que nuestra práctica oftalmológica ha obligado a cambiar protocolos de seguridad. Hasta el día de hoy no ha habido casos reportados directamente por contagio, directamente por secreción lagrimal. Pero evidentemente la presencia del virus en las lágrimas es un factor teórico de contagio y por tanto ya todas las clínicas oftalmológicas estamos tomando los protocolos necesarios, ¿no? Y no solamente para la evaluación clínica, también para el manejo quirúrgico de nuestros pacientes. Nuestras salas de operaciones están siendo obligadas a cambiar sus protocolos de trabajo para brindar mayor seguridad, ¿no? Siempre, de todas maneras, a pesar de que estamos ya liberando el aislamiento social y estos detalles, nuestra recomendación es quédense en casa, solamente acudan a la clínica oftalmológica si es estrictamente necesario, pero si tienen algún motivo de preocupación ocular, primero una telellamada a su médico tratante y su médico oftalmólogo, evidentemente, de acuerdo a la interrogatorio que puedan tener, verá si es pertinente o no correr el riesgo de que vengan a la clínica, ¿no? Yo creo que tenemos que extremar cuidados todavía porque desde nuestra perspectiva todavía esto no está del todo controlado, así que hay que seguir cuidándonos en casa, ¿no? Una de las cosas interesantes que comentó Manolo es esta presencia del conducto nasolagrimal, que evidentemente, si es que el virus está en la secreción lagrimal, puede recorrer el conducto nasolagrimal que va hacia nuestra orofaringe. Y eso hace que cuando nosotros hablemos podemos estar botando pequeñas partículas de este virus al medio ambiente y a través de eso podernos estar contagiando, ¿no?
Esta es una vía de contagio que ya la conocemos desde hace mucho tiempo, es la vía de contagio de las conjuntivitis, la vía clásica de contagio de las conjuntivitis. Evidentemente, si estas partículas virales que salen en estas pequeñas burbujas de saliva al medio ambiente no impactan directamente sobre nosotros, pero contaminan nuestras manos o algún otro objeto, obviamente al tocarlo nos estamos llevando el virus nuevamente a nuestra economía, ¿no? Entonces, el lavado de manos, como bien comentó Manolo, es importantísimo, ¿no? Yo quería aprovechar esta reunión para hacer una reunión, un poquito una reunión de amigos, y obviamente uno de los temas que siempre, siempre sale a la luz es el tema de las pruebas de laboratorio, Manolo. Y hay mucha, mucha confusión en este tema, porque generalmente no tenemos muy claro el concepto. Y vamos a tratar en estos minutitos a ver si podemos diferenciar un poquito, a pesar que no tenemos una ayuda audiovisual, vamos a tratar de entendernos y que el concepto quede bastante sólido, ¿no? Es muy importante eso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de repente quizás la confusión sale porque algunos de los nombres que usamos probablemente puedan ser correctos, pero que no nos ayudan a entendernos bien. Porque, por ejemplo, le decimos prueba rápida a los test serológicos y eso puede inducir a pensar que al llamarlos prueba rápida debe ser lo primero que tenemos que hacer. Y realmente no es así, realmente no es así. Vamos a tratar de entendernos un poquito más. Voy a pedir su comprensión y su atención porque al no tener medios audiovisuales va a ser un poquito más complicado de entender, pero yo creo que lo vamos a poder hacer. En principio, tenemos que entender que existen dos tipos de pruebas. Una prueba, que es la llamada prueba para medir el virus directamente, y otra prueba, que son las pruebas serológicas, en donde lo que vamos a medir es nuestra reacción inmune. En otras palabras, la respuesta de nuestro cuerpo al virus. ¿Ok? Entonces, primer concepto importante, dos tipos de pruebas. Pruebas donde mediremos al virus y pruebas donde mediremos la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Evidentemente, las pruebas que miden al virus son las primeras que van a ser positivas cuando somos infectados. Vale decir, si yo me infecto, lo primero que tengo que buscar es si tengo el virus conmigo. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Le decimos prueba molecular, le decimos hisopado, le decimos PCR, le decimos transcriptasa reversa, prueba molecular o PCR, prueba antigénica, ¿ok? Vamos a medir al virus. ¿Y cómo encontramos el virus? Bueno, cuando nosotros nos exponemos a una persona infectante, ese virus va a tender a entrar a nuestra orofaringe, que es la vía respiratoria alta, es donde generalmente lo vamos a encontrar en mayor proporción. Como bien comentó Manolo, existen algunos otros indicios y algunas otras vías de contagio, pero a grosso modo la más importante es la vía respiratoria alta. Entonces, vamos a buscar al virus en esa zona. ¿Y cómo lo hacemos? Con un hisopo, con un cotonete. Lo que vamos a hacer es entrar directamente a buscar a la zona anatómica por detrás de mi nariz para tratar de encontrar en la nasofaringe restos de ese virus. Entonces voy a entrar con un cotonete detrás de mi nariz, haré un pequeño hisopado y trataré de obtener restos o evidencia de ese virus. Como probablemente lo que yo encuentre ahí sea muy poquito, lo que voy a hacer es someter esa muestra del cotonete a una amplificación. Y entonces, a través de una serie de mecanismos de laboratorio, voy a amplificar la cantidad de muestra que obtuve ahí para someterlo a una detección posteriormente. Y por eso se llama prueba molecular. En otras palabras, entro directamente a buscar el material genómico del virus, el RNA del virus. ¿Ok? Esa prueba molecular va a comenzar a ser positiva en los primeros días en que yo soy infectado. Por tanto, la prueba molecular, el hisopado, la prueba antigénica, el PCR, lo que implica medir al virus es lo que debemos usar cuando queremos obtener un diagnóstico de infección. ¿Ok? Ese PCR usualmente va a ser positivo en los primeros días de la infección. Apenas yo me infecto, comienzo a ser positivo y por tanto debería ser el examen idóneo para poder captar a un paciente. ¿Por qué? Porque teniendo el diagnóstico precoz, yo lo puedo encerrar a todo su círculo epidemiológico y cerrar ahí la transmisión del virus. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa después de algunos días? De hecho, después de los primeros días, de los 5 a 7 días, mi cuerpo comienza a responder contra ese virus, trata de protegerme.
Y en ese momento es que yo comienzo a hacer los otros grupos de exámenes que se llaman las pruebas serológicas o de anticuerpos o medida indirecta de la infección que tuve. En otras palabras, mi cuerpo comienza a producir anticuerpos contra ese virus. ¿Y a partir de cuándo los puedo detectar? Dependiendo del laboratorio que use, dependiendo de la sensibilidad de las pruebas, usualmente decimos que lo comenzamos a obtener a partir del quinto, séptimo a décimo día. Entonces, a partir del quinto día, yo comienzo ya a levantar una serie de anticuerpos que marcan señal de que he sido infectado. Esa inmunoglobulina, ese anticuerpo que se comienza a producir, es primero un anticuerpo no específico. En otras palabras, un anticuerpo que me va a defender contra el virus, pero no me va a dejar memoria de protección. Y esa inmunoglobulina se llama la inmunoglobulina M. Conforme pasa el tiempo, a partir del 10º día a 15 días, comienzo a levantar otro segundo anticuerpo, que ya es mucho más específico y me va a dar un mecanismo de protección de memoria. Esa es la inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, respuesta de anticuerpo, primero la M, después la G. La G va a ser la inmunoglobulina que se va a quedar por mucho tiempo conmigo, va a ser la inmunoglobulina que me va a proteger cuando nuevamente yo tengo una nueva reinfección. Entonces, el laboratorio serológico, las pruebas de anticuerpos, lo que realmente me va a decir es en qué estadio de infección estoy. Vale decir que si yo tengo una inmunoglobulina M, lo más probable es que esté recién en la fase aguda de enfermedad. Si yo, por el contrario, tengo inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, lo que voy a tener es probablemente la fase subaguda de enfermedad. Y si yo estoy solamente con inmunoglobulina G, quiere decir que estoy en la fase crónica de enfermedad. Quiere decir entonces que las pruebas serológicas sirven no tanto para detectar el momento de la infección, sino más bien para detectar el momento de la enfermedad. Vale decir si estoy en fase aguda, subaguda o crónica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la confusión? Bueno, resulta que las pruebas serológicas, la llamada prueba rápida, es un test que lo hacemos con una gota de sangre y el resultado sale en 15 minutos. Mientras que las pruebas moleculares, hoy por hoy en nuestro país, demoran el resultado en informarse hasta 3 o 4 días. Por tanto, al decirles pruebas rápidas a este grupo de exámenes de aquí, tendemos a confundir que es el examen ideal para usar en los primeros días de infección, lo cual no es así. ¿Ok? Entonces, aterrizando un poquito los conceptos, las pruebas moleculares antigénicas, hisopados o PCR, ¿ok?, corresponden a la fase aguda, al principio de infección, cuando recién me contagio, y las fases serológicas o anticuerpos corresponden más bien al cuando ya estoy en el proceso de enfermedad. Y es por eso que los primeros 5 días, eventualmente podría ser que tú me hagas una prueba rápida o una prueba serológica y mi resultado salga completamente negativo, a pesar de que sí estoy infectado. Entonces, es muy importante tener en cuenta que PCR para diagnóstico de infección y las pruebas serológicas para el estadio de la enfermedad. ¿Ok? Teniendo esto en claro, podemos entender entonces por qué hay tanta confusión en nuestros resultados. Porque estamos usando pruebas serológicas para tratar de manejar el tema de si estamos infectados o no. Y es probable que esas pruebas serológicas no nos estén dando esa información. ¿Ok? Ahora, es cierto lo que comenta Manolo, estas pruebas, a pesar de que son con mucho soporte técnico y de laboratorio, tienen algunos sesgos de falsos negativos o falsos positivos. Y eso tiene que ver mucho también con la forma como se toma la muestra, ¿no? Correcto. Es bien frecuente ver resultados de PCRs nasofaringios que han salido negativos, y muchas veces es porque en lugar de buscar el virus en donde debe de ser, que es en la parte posterior de la nariz, vamos a buscar el virus en la parte superior de la nariz. Entonces vemos que el técnico, al momento de hacer la prueba, introduce el cotonete y lo dirige hacia la parte superior. Y no es ahí donde tenemos que ir. Tenemos que ir más bien a través del cornete inferior hasta la nasofaringe, la parte atrás de la garganta, y ahí es donde vamos a tratar de tener la muestra correcta, ¿no? Excelente Obviamente, observación. sí, y evidentemente este cotonete
tiene que ser transportado al sitio del laboratorio en unas condiciones especiales que muchas veces no se dan, ¿no? Afortunadamente, hay varias universidades a nivel nacional que están trabajando pruebas de PCR. Próximamente deben estar por salir. Sé que hay universidades que lo están haciendo con muestra de esputo e incluso planteando métodos de obtención de resultados en menos de una hora, lo cual va a agilizar muchísimo más el proceso, ¿no? Hoy por hoy, estas pruebas moleculares demoran 3 o 4 días en ser informadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace llamar pruebas rápidas a las que realmente no son las indicadas para el inicio de infección. ¿Okay? Ahora bien, teniendo ya esto en claro y entrando un poquito más al tema de qué vamos a hacer con este tema de la epidemia, de hecho sí, como bien comentó Manolo, nos preocupa mucho cómo nos vamos a cuidar. Y si bien es cierto, en Estados Unidos u otros sitios del mundo hay toda una controversia en si mascarilla sí o mascarilla no, evidentemente eso no entra en discusión en nuestra realidad, ¿no? Todos sabemos aquí, hemos visto cómo nos transportamos en los transportes públicos, hemos visto cómo a pesar de que uno quiere guardar el distanciamiento social es muy complicado de hacerlo en alguna situación. Y entonces, por ende, para nosotros no hay duda alguna, mascarilla sí o sí. De todas maneras tenemos que usar mascarilla. Siempre y a todo lugar cuando salgamos fuera de casa. La pregunta es, ¿qué mascarilla uso? Bueno, la mascarilla que tengas, cualquier mascarilla. Cualquier mascarilla va a ser mejor que no usar nada. Obviamente, si estamos hablando de que las secreciones orales pueden transmitir esto, tener una mascarilla evitará que tú estés sembrando por cualquier lado, y por otro lado, al estar protegida tu nariz y tu boca, tendrás protección también para que no inhales este virus y tengas menos posibilidad de contagio. Cierto es que no todas las mascarillas protegen igual. De hecho, todos estos números y nomenclaturas que escuchamos, la KN95, la P100, la FFP1, P2, P3, son evidencia de esto. Esos son simplemente clasificaciones, estándares internacionales que usan en distintos países. La terminología KN en Asia, la FFP en Europa y la N95, N90 en Estados Unidos. Y que tienen que ver mucho con la capacidad de protección que tiene esta mascarilla. La mascarilla que usamos nosotros en los centros médicos, en los institutos, en nuestros establecimientos, son las N95, que es la mascarilla ideal para nosotros en establecimientos de salud. Probablemente no sea la mascarilla que deban usar en casa, porque eso tiene mucho que ver con la cantidad de germen o virus a la cual se van a exponer. Si en caso el sitio donde ustedes tienen que hacer uso de su mascarilla no está tan cargado de carga viral, sería bueno que dejen esta N95 para los médicos que tenemos que enfrentarnos con cargas virales bastante más elevadas, ¿no? Pero en conclusión, cualquier mascarilla bienvenida sea. Una de las mascarillas que más vemos en el mercado son las mascarillas, nuestras queridas mascarillas quirúrgicas, las de 3 pliegues, ¿no? De hecho, y una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo me la tengo que poner? La mascarilla quirúrgica viene con un lado de color y un lado blanco. Y siempre entra la duda si me la debo poner con el lado de color para adentro o el lado blanco para adentro. Lo cierto es de que el lado de color siempre debe ir hacia afuera. ¿Por qué siempre debe ir hacia afuera? Porque ese lado de color es el lado impermeable. En el mercado hay de color verde y blanco, hay celeste y blanco. Si tienen la suerte de escoger, escojan el celeste y blanco porque es el color de la Virgen. Yo siempre lo digo, con eso tienen extra protección. ¿Ok? Entonces, el lado impermeable debe ir hacia afuera y el lado blanco es el lado absorbente que debe ir hacia adentro. ¿Ok? Pero si en caso no lo recuerdan, lo único que tienen que hacer es dejar que la mascarilla se los diga. Las mascarillas, todas, tienen una pequeña bandita de metal. Y esa bandita de metal es para colocarla en el puente nasal y adaptarla, evidentemente, a la forma de la nariz. Entonces, ustedes cojan su mascarilla de 3 pliegues, pongan la parte de arriba, de metal hacia arriba, y extiendan la mascarilla. Y van a ver que la mascarilla sola se va a abrir, tomando la forma correcta. Y la forma correcta siempre es la parte de color hacia afuera. Y esa es la forma como la deben de colocar. ¿Ok? Ahora, ¿hasta dónde deben de poner esa mascarilla? Tapando nariz y boca, siempre, tapando nariz y boca. Por ahí había un meme que decía que había que ponérsela como Terminator, hasta la vista baby, arriba. ¿Ok? Y es correcto, hasta ahí debe ir. ¿Ok? Existen otros tipos de mascarillas
Están saliendo mucho estas mascarillas de tela, con algunas indicaciones del fabricante que hablan de que tiene cierta cantidad de lavadas. Existen las mascarillas convencionales que son las que están completamente cerradas. Y yo quería llamar un poquito la atención sobre las mascarillas que tienen una válvula de exhalación. ¿Han visto ustedes? Yo creo que tengo mi mascarilla por aquí. ¿La puedo enseñar? De Sí, repente eso claro, ayudaría un poquito. claro, ¿Ok? claro, claro que sí. Permíteme la mascarilla, por favor. Eco. Fíjense, esta es la mascarilla de 3 pliegues que le comentaba. Yo siempre tengo la celeste y blanco. Tiene la bandita de metal y si ustedes la extienden, inmediatamente la mascarilla toma la forma que debe ser. Y entonces siempre va a estar con la parte de color hacia afuera y la parte blanca hacia adentro. ¿Ok? Y fíjense esta otra mascarilla. Esta es una N95, que es las que usamos nosotros, los personal de salud, y es precisamente la turquesa, el modelo 1860, que es el que debemos usar nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene mayor protección para secreciones, a diferencia de otras N95, que son más para trabajo industrial, carpintería, vienen igual 95% de protección, pero no tienen esta impermeabilidad que nos dan esta para los fluidos. ¿No? Fíjense esta de acá. Esta es otra N95 y van a notar que varias mascarillas que ven por la calle tienen este plástico, ¿ok? Incluso algunas de tela tienen al costado este plástico. Este plástico que ven ustedes aquí es una válvula de exhalación. ¿Qué significa esto? Que el que usa esta mascarilla, al momento de exhalar, está exhalando sin filtro. Por tanto, este tipo de mascarillas que tienen válvulas de exhalación protege al usuario, pero no protege al ambiente. Por tanto, estas mascarillas no son las ideales para el ámbito hospitalario porque estaríamos sembrando en todas partes, pero este tipo de mascarillas la van a ver bastante en la gente que maneja delivery. Entonces tengan cuidado cuando vean una persona usando este tipo de mascarillas, esa persona está protegida, pero lo que él está exhalando está libre de filtración y hay que tener cuidado ahí, ¿no? Y lo mismo ustedes, cuando ustedes están con estas 3 pliegues, esta mascarilla quirúrgica de 3 pliegues es una mascarilla que se diseñó para que nosotros los cirujanos o los médicos no contaminemos el campo operatorio, pero no es una mascarilla diseñada para brindar protección. Entonces, reitero, mejor que nada cualquier mascarilla, pero si ustedes están en su casa con una mascarilla de 3 pliegues y viene un personal de delivery usando una de estas mascarillas, tengan cuidado porque esta está saliendo la exhalación sin filtro y ustedes no tienen una protección del todo adecuada con este tipo de mascarilla. ¿Ok? También tenemos estas mascarillas que vemos mucho en las autoridades. Muchos policías, bomberos, están usando la tremenda máscara con un par de filtros a los costados. La CN100. La P100, es correcto. Okay. Estas P100 tienen mucho mayor poder de absorción. De hecho, filtran hasta el 98-99% de las partículas, pero tienen el mismo problema, que no están filtrando la exhalación. Entonces el policía está protegido, pero si ustedes están en el carro y bajan la luna, evidentemente lo que le está exhalando los tiene ustedes sin protección, ¿no? Entonces, como pueden ver, la mascarilla es tremendamente importante, no hay duda, no hay discusión. ¿Qué mascarilla? La que pueda conseguirme, estoy bien. Pero ninguna mascarilla nos permite olvidarnos del distanciamiento social. En la medida que yo maneje mi metro, metro y medio, si estoy con mi mascarilla, mucho más protegido. Pero no por tener la mascarilla debo perder el distanciamiento social. Y eso lo tenemos que tener muy, muy, muy claro, ¿no? Sobre todo en el trabajo. Ahora, ¿y por qué la mascarilla? Bueno, porque como bien dijo Manolo, este bicho realmente entra por la cara, o sea, va a entrar por la nariz, boca y muy probablemente por los ojos también. Y entonces debemos protegernos no solamente con la mascarilla, sino también si podemos usar gafas de protección. Sería muchísimo mejor. Hoy por hoy, ahora en la mañana lo escuché al presidente y estaba hablando de la necesidad de usar caretas faciales. Claro, las caretas faciales hace tiempo que las recomendamos, no solamente porque es una protección adicional para que el germen no se nos introduzca, sino también porque al usar mi careta facial, yo tengo mucho menos posibilidades de manipularme la cara. Manolo comentó precisamente que una vía de contagio podía ser el contagio indirecto. Mis manos contaminadas de haber cogido algo sucio o contaminado y levantarme y tocarme la cara y por ahí poderme contagiar. Si estoy usando mi careta voy a estar tremendamente protegido, ¿no? Entonces, la recomendación, amigos, es protéjanse, manejen la distancia social, protejan todo lo que es la cara, lavado de manos exagerado cada rato, ¿ok? Y eso nos va a proteger bastante bien. Yo creo que si tenemos esas precauciones, vamos a estar bastante, bastante bien, ¿no?
Excelente, Juanchi. Muy didáctico y creo que ha quedado clarísimo para todo el mundo. Sobre todo la parte de las mascarillas ha quedado pero precisa. Y lo de las pruebas de laboratorio, porque hay una gran confusión con ese aspecto, la verdad. En Sí, fin, hermano, yo quisiera solamente una precisión, por si claro que sí. acaso, estas mascarillas que han visto acá son tres, no estoy acaparando. Okay. Un tema también que me parecía importante que se nos pasó es el tema de cómo preservarlas, porque hay mucha información en las redes de Así es. si le debo echar alcohol, lejía, calentarla al horno, ponerlo a baño María. Realmente no hay ninguna información sobre eso hablada por el fabricante, ¿no? Recuerden que esta mascarilla no es solamente un tema de filtro, sino también tiene carga electrostática, tiene una serie de particularidades que hacen que estas mascarillas sean mucho más eficientes. Y cualquier tratamiento que le demos a las mascarillas eventualmente podría malograr ese sistema de protección, ¿no? Entonces, si nosotros reciclamos las mascarillas, punto uno que tenemos que tenerlo claro es bajo nuestra cuenta y riesgo, porque no existe ninguna indicación para ello. Estos son artículos de protección diseñados para botarse. Y lamentablemente tenemos que reciclarlas porque no nos queda otra, ¿no? ¿Qué método de reciclamiento recomendamos? No podemos recomendar ninguno porque ninguno está avalado por el fabricante, por tanto podríamos estar cometiendo una imprudencia con eso, ¿no? De hecho, yo lo único que hago es, a modo personal, es confiar en el tiempo de inactivación del virus, ¿no? Entonces, entendemos que después de cierto tiempo el virus ya no está activo y por tanto lo podemos usar con cierta seguridad. Entonces, yo tengo varias mascarillas porque yo una mascarilla la uso un día, al día siguiente otra, y otro y otro, y así, después de Va 5 mascarillas, ciclando. reciclo la siguiente, ¿no? Entonces, lo único que hago es dejarla reposando, ¿no? En algún Excelente. momento, en verano, cuando comenzó esto, la dejábamos reposar en tuppers de plástico, iban bastante bien. Hoy por hoy, con este tema de que el virus podría ser más vigente en humedad y frío y este tipo de cosas, entonces quizá la recomendación sea mejor ponerlas en cajitas de cartón, porque podría ser de que eso esté más seco que la humedad propia de él, ¿no? Entonces, si podemos colocar una cajita de cartón y dejarla ahí reposar unos 4, 5, 6 días, si se pudiera tanto tiempo, mucho mejor. Mientras más tiempo la dejo reposar hasta que la vuelva a usar, mucho más seguro va a ser para mí esa mascarilla, ¿no? Entonces, tener un poquito de cuidado con este tema de las recicladas, porque podría ser que estén malogrando la mascarilla que están usando, ¿no? ¿Ok? Excelente. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, entonces voy a dar 3 puntitos para remarcar las conclusiones de esto que hemos conversado esta noche. Y básicamente, en primer lugar, los coronavirus pueden producir infección ocular. En segundo lugar, su espectro de compromiso ocular es muy amplio. Lo más frecuente es la parte anterior, como hemos dicho, las conjuntivitis a la cabeza, pero hay evidencia de compromiso posterior, como las retinitis y algunos casos de neuritis ópticas, etc. Hay evidencia de presencia de virus a nivel de las secreciones oculares, a nivel de la lágrima. ¿Ok? No está muy bien estudiado si esta puede ser una vía de contagio o no, pero eso es algo que se irá conociendo con los siguientes estudios que se están sacando. Importantísimo conocer, seguir estudiando y seguir conociendo este virus y por el camino tomar las medidas de precaución y de prevención, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas y, ¿por qué no?, protectores faciales y o lentes de protección. Muy bien. Creo que tenemos algunas preguntas ya en el chat, Juanchi. Yo las voy a ir leyendo y vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Por ejemplo, aquí una persona nos pregunta, si me cae una lágrima de una persona infectada, ¿me puedo contagiar de COVID-19? ¿Qué te parece, Juanchi? Bueno, de hecho, teóricamente sí. O sea, si es el mismo tema que estábamos... Bueno, depende de dónde caiga también, ¿no? Obviamente Claro. porque sabemos que a través de piel no se absorbe, sabemos que ingresa básicamente por mucosas. O sea, tendría que entrar ya sea digamos, si te cae una lágrima infectada en el dedo y tú te frotas tu ojo, teóricamente te estaría llevando la carga viral al ojo, ¿no? De hecho, como bien comentó Manolo, no tenemos todavía evidencia de que sea una vía de transmisión certera, directa por la misma lágrima, pero teóricamente, claro que sí,
claro que sí, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, lo que comentábamos de que los consultorios hemos cambiado nuestra práctica cotidiana. Es más, nosotros, por ejemplo, los oftalmólogos, tenemos una serie de gotas diagnósticas o terapéuticas que las teníamos en envases multidosis. Hoy por hoy, los laboratorios están sacando estas mismas gotas, pero en envases de monodosis o personales, por el riesgo teórico de que este frasco gotero pudiera estar llevando el virus de un paciente a otro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es válida la observación. Si tengo que decir sí o no, voto por sí. Voto por sí, yo también. Pregunta, ¿es suficiente con usar lentes y mascarillas para reducir la posibilidad de contagio? ¿O cómo debería evitar el contagio por medio ocular? Aquí esta pregunta tiene varias partes, ¿no? Yo creo que aquí hay que complementar las medidas de prevención. Uso de mascarillas, lentes protectores, protector facial por un lado, pero no se olviden el distanciamiento, no se olviden lavado de manos, no se olviden evitar lugares muy concurridos como parte de las medidas que uno debe tener para prevenir de alguna manera la infección. ¿Qué opinas, Juanchi? Correcto, Manolo, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, ahondando un poquito más, yo creo que uno de los principales enemigos es la falsa seguridad. Entonces, y nos pasa a todos. De hecho, yo estoy consciente de que muchos de los colegas que se han contagiado atendiendo pacientes con coronavirus lo han hecho muchas veces al momento de retirarse del equipo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya pasamos momentos de tensión, ya pasamos la lucha cotidiana contra el paciente y la enfermedad, y nos relajamos y en ese momento nos contagiamos. Es que basta unos segundos que uno baje la guardia para que tenga un compromiso serio. Entonces no podemos bajar la guardia. No, no que, doctor, a veces me llegan pacientes al consultorio y se quieren quitar la máscara. Es que no aguanto la máscara, doctor. Le digo, disculpe, pero si no, no lo puedo atender. Porque basta esos minutos mínimos que el paciente baja la guardia para que se pueda comprometer. Es correcto. O sea, hay que ser a rajatabla cumplir las medidas. Es correcto, sí. Por aquí nos preguntan, ¿el protector facial realmente sirve si todos estamos saliendo a la calle? Sí, yo creo que realmente sirve. No sé de algún estudio científico que lo pruebe, ¿no? Pero por lógica debe funcionar. Es una barrera mecánica. Es una barrera mecánica más. Correcto, es una barrera mecánica, pero eso tampoco que no se malentienda, ¿no? O sea, el hecho de usar un protector facial tampoco me autoriza a mí para, por ejemplo, ir no sé, al cine o ir a reuniones con mis amigos. No, o sea, siempre manteniendo las medidas básicas que hemos estado comentando. Correcto, son temas complementarios. Y yo reiteraría ahí, y haría hincapié, que el protector facial básicamente es para evitar que tú mismo te manipules la cara. Teniendo tú esa máscara es más difícil que te levantes para acomodarte los lentes y todas estas cosas, ¿no? De hecho, yo cuando me pongo mi EPP y cuando recomiendo a mis amigos y familiares que salen con su EPP, siempre les digo que se lo pongan, obviamente las manos limpias y todo bien puesto, y como quien se pone su traje de buceo. O sea, bien seguro de que te lo estás poniendo bien y que no lo vas a manipular hasta que regreses o llegues a tu sitio de destino y te laves las manos y en ese momento, ¿no? Entonces, fíjate bien que esté bien colocado y todo lo demás, ¿no? EPP, por si acaso, equipo de protección personal para los que no tenían el dato. Okay, bueno, yo creo que ha sido un placer compartir con el doctor Juan Chan Lao esta noche. Hemos compartido algunos conceptos y conocimientos que hemos tratado de explicárselos a ustedes. Espero que algo haya quedado. Y sin otra cosa que decir y agregar, solamente me queda agradecer a la plataforma, a los profesionales de Punto y Solución por esta oportunidad, y quiero invitarlos la próxima semana, el próximo miércoles, a la misma hora, donde vamos a tocar otro tema muy interesante y que está muy en boga, como es el uso y abuso de las pantallas y su efecto, sobre todo en niños. ¿Okay? Me parece, entonces vamos a invitar a un reconocido pediatra, el doctor Alberto Chueca, que nos va a acompañar en esa oportunidad. ¿Algo que agregar, Juanchi? Muchísimas gracias. Solamente las gracias y para mí un gusto verte, aunque sea en plataforma.
Ya habrá oportunidad de darnos un abrazo. Mientras Sí, tanto, claro. te va un abrazo virtual. Vale, Muchas vale, vale. gracias. ¿Ok? Cuídense mucho, Manolito. Buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches a todos, muchas gracias por escucharnos.